Bueno, hermanos y hermanas, bienvenidos de nuevo a nuestra segunda sesión de nuestra clase Ancla, una clase que tiene como objetivo estudiar los 7 sellos. Veo que algunos de ustedes ya tienen el manual, que bueno, por eso van a poder seguir mucho mejor la línea de argumentación si tienen el material escrito. Así que felicito a los que tienen el manual, los que no vinieron preparados. Los manuales estarán disponibles durante todo el transcurso de esta semana. Vamos a tener una oración y para los que tienen el manual vamos a comenzar en la página 7. En la página 7 de las 521 páginas que tenemos en el manual. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu compañía. Gracias por tu palabra, una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Pedimos, Señor, dirección divina al abrir tu santo libro. Te damos gracias por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio en la página 7, leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y los versículos 1 al 3. Juan 1, 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es el Verbo de estos versículos? El Verbo es Jesús. ¿Quién fue el que creó todas las cosas? Jesús. Alguno podrá decir, bueno, a mí no me creó Jesús, a mí me creó mi mamá. Pero yo le pregunto, ¿quién creó a su mamá? La mamá de ella. ¿Y la mamá de ella quién la creó? La mamá de ella. Si regresamos al comienzo, terminamos con Adán y Eva. Cuando Jesús creó a Adán y Eva, creó a todos los seres humanos. Por lo tanto, Jesús es responsable de nuestra existencia. Pues nosotros no pedimos existir. Él es responsable de nuestra existencia, pero no de nuestro pecado. No podemos escoger entrar al mundo, pero sí podemos escoger cómo vamos a salir. Así que tenemos que saber que aunque no escogemos entrar al mundo, sí podemos escoger el camino de cómo vamos a salir de este mundo. Ahora, cuando el Señor Jesucristo creó este mundo, colocó a alguien como el Padre y representante de la raza humana. Salmo 8 y el versículo 3 al 5 nos relata dos cosas en cuanto a este representante original. Aquí el salmista David, tal vez mirando al cielo una noche, escribió lo siguiente: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. Y ahora viene la parte clave. Y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Quiénes son los que usan coronas? Los reyes. ¿Cuál fue la función de este individuo? Dios lo colocó como ¿qué? Como rey. Lo coronaste de gloria y de honra. Ahora, todo rey tiene un territorio sobre el cual gobierna. ¿Sobre cuál territorio colocó Dios a este rey? Versículo 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Una expresión que significa para gobernar. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Cuando la Biblia habla de bestias de la tierra, aves de los cielos y peces del mar, significa todo lo relacionado con el planeta Tierra. Es decir, Adán fue colocado como rey y el territorio de su dominio era el planeta Tierra. Pero Adán permitió que Satanás lo venciese. Y entonces Satanás le robó el territorio y le robó su trono. Noten Lucas 4 y el versículo 5 al 7.
a donde Jesús está allá en el monte de la tentación, y Satanás viene a Jesús y le ofrece todos los reinos del mundo. Dice allí, en Lucas 4 y el versículo 5 al 7, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra, porque para este tiempo el reino único se había convertido en muchos reinos. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, que es la posición como rey. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Quién se la dio a Satanás? ¿Quién le dio el territorio y su posición como rey? Adán. Cuando Adán se dejó vencer, Satanás le quitó el territorio y le quitó el trono. Nota en Romanos 6, 16, que nos explica el principio. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Somos esclavos de aquel a quien escogemos ¿qué? Obedecer. Es decir, Satanás y todos sus descendientes perdieron el territorio y perdieron su libertad. Se convirtieron en esclavos. Ahora, cuando un ser humano vendía su patrimonio o su trozo de tierra y se vendía a servidumbre, ¿quién podía rescatar lo que se había perdido? Para esto tenemos que regresar al libro de Levítico, capítulo 25 y el versículo 25 nos explica qué sucedía cuando una persona vendía su territorio o su tierra a otro. Dice allí en el versículo 25: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, es decir, su tierra, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. ¿Quién podía pagar el precio para rescatar lo que el hermano había vendido? Un pariente ¿qué? Un pariente cercano, preferiblemente un hermano. Y la palabra que se usa aquí, rescatará lo que su hermano hubiera vendido, la palabra rescatará en el hebreo significa recuperar pagando un precio. Es decir, hay que pagar un precio para recuperar lo que se perdió. ¿Qué sucedía si una persona se vendía ella a servidumbre? Nota lo que dice el versículo 47 hasta el versículo 49, el mismo capítulo 25 de Levítico. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere, se está vendiendo él, al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser ¿qué? Rescatado. Otra vez la misma palabra hebrea, recuperar algo pagando un precio. Así que dice, podrá ser rescatado. ¿Quién lo podía rescatar? Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Si se quería recuperar el territorio que se había vendido o la libertad a la cual una persona se había vendido, ¿cómo se podía lograr? Un pariente cercano, un familiar tenía que pagar el precio para rescatar lo que se había vendido, ya fuere la posesión o ya fuere la persona misma. Ahora yo pregunto, ¿qué ser humano podía rescatar lo que había perdido Adán? ¿Había alguien que no se vendió a servidumbre, que no vendió su posesión? ¿Hay alguien en el mundo que no haya vendido eso? Nadie. Dice en Romanos 3, el versículo 10, no hay justo ni aún uno. Y en el versículo 23 dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos se vendieron a servidumbre? Todos. ¿Cuántos vendieron su territorio? Todos.
sin excepción. Dentro de la raza humana no teníamos un pariente cercano que pudiera rescatar lo que se había perdido pagando un precio. No había nadie dentro de la raza humana que pudiera recuperar lo que se había perdido. Ahora quiero hacerles una pregunta. Antes de que Jesús se encarnara, cuando Jesús estaba todavía en el cielo, ¿era Jesús nuestro pariente cercano? No. ¿A qué familia pertenecía Jesús cuando estaba en el cielo? A la deidad. La familia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no pertenecía a la raza humana. Era de otra familia. ¿Podía entonces el Señor Jesucristo rescatar lo que nosotros habíamos perdido? No, porque solo un pariente cercano, un familiar nuestro, podía hacerlo. Por eso es que el Señor Jesucristo se despidió de todo el cielo y les dijo: ahora voy a hacerme miembro de la familia humana. Me voy a encarnar. Voy a irme 33 años al planeta Tierra. Voy a lidiar contra el que le quitó a Adán su territorio y le quitó su libertad. Y le dijo a los seres celestiales: tengan la certeza de que 33 años después de encarnarme, voy a regresar aquí victorioso. Así que vayan preparando la fiesta. La Biblia nos dice que Jesús se hizo miembro de nuestra familia en su encarnación para poder redimir lo que se había perdido. Noten Juan 1 y el versículo 14. Dice: y aquel verbo fue hecho ¿qué? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús tomó carne de nuestra carne, hueso de nuestro hueso, se hizo miembro de nuestra familia para poder pagar el precio, para rescatar nuestra libertad y para rescatar el territorio, la tierra que habíamos perdido. Hebreos 2, 14 al 16 también nos dice lo mismo, que Jesús se encarnó para rescatar lo que se había perdido. Dice allí: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Como nosotros somos de carne y sangre, Jesús participó de lo mismo. ¿Con qué propósito? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Y para qué? Para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia ¿de quién? A la descendencia de Abraham. Jesús se hizo hueso de nuestro hueso, carne de nuestra carne, se hizo miembro de nuestra familia para poder pagar el precio, para rescatar la tierra que habíamos perdido y para rescatarnos de la servidumbre a la cual nos habíamos vendido. Ahora yo pregunto, ¿es posible ser a la vez padre de un hijo e hijo de ese mismo hijo? Ustedes, eso es ridículo, pastor. Pero ¿saben algo interesante? La Biblia dice que Jesús es padre de Abraham e hijo de Abraham. ¿Cómo es que puede ser padre y puede ser hijo del mismo personaje? La Biblia dice que Jesús fue padre de David e hijo de David. Vamos a leerlo. Mateo el capítulo 1 y el versículo 1. Mateo 1 y el versículo 1. Dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así que ¿de quién era hijo Jesús? Jesús era hijo de David e hijo de quién? De Abraham. Pero ustedes saben que en Juan 8:58 el Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Así que Jesús fue padre de Abraham
e hijo de Abraham. Entonces, ¿cómo puede ser posible eso? Sencillamente porque Jesús como Dios fue padre de Abraham, mientras que como ser humano, hijo de Abraham, porque llegó a ser miembro de nuestra familia. Jesús también era padre de David e hijo de David. Dice en Apocalipsis 22 y el versículo 16, Apocalipsis 22, 16, ustedes notan que yo no estoy buscando todos los versículos, están todos escritos en el manual para poder avanzar y cubrir más material. Apocalipsis 22, 16 dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Fíjense, Jesús es la raíz de David, es decir, trae a la existencia a David, pero también es ¿qué cosa? El linaje de David. Porque Jesús es miembro de la familia de la deidad, mientras que también es familia nuestra, habiendo tomado carne humana. Ahora, ¿por qué era necesario que un pariente cercano nuestro fuera el que rescatara lo que se había perdido? Es muy sencillo, mis hermanos y hermanas. Y es que para rescatar lo que se había perdido, era necesario que un pariente nuestro lidiara con Satanás y ganara la victoria a donde fracasó Adán. Y luego, después de eso, tenía que cargar nuestros pecados y sufrir la muerte que todos los seres humanos deben sufrir. Debía vivir como ser humano y debía morir como ser humano, porque Dios no puede morir. Así que Jesús no podía venir como Dios, porque Dios es inmortal. Y si Jesús hubiera venido como Dios a esta tierra para enfrentarse a las tentaciones de Satanás, la Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Por eso tuvo que hacerse ser humano, para poder vivir una vida perfecta como humano, vencer a donde nosotros fracasamos, y en segundo lugar, para poder morir por nuestros pecados. Es decir, Jesús debía cumplir dos funciones: vivir una vida perfecta, tejer un manto de perfecta justicia y luego cargar nuestros pecados y pagar la pena de nuestra culpa. Noten Éxodo 12, 5 y 6. Éxodo 12, 5 y 6. Las dos funciones por las cuales Jesús se encarnó y vino para estar en nuestro medio. Dice en Éxodo 12, 5 y 6, está hablando del Cordero Pascual: el animal será, ¿cómo? Sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Ahora, qué interesante esto. El cordero no podía tener ¿qué? No podía tener defecto. Eso representa la vida perfecta de Cristo. Pero nota lo que sigue diciendo: y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. ¿Qué significa inmolará? Matará. Dos funciones: ser un cordero sin mancha, vivir sin pecado, y segundo, ¿qué? Morir como sacrificio. Ahora, ¿quién cumple eso? Eso lo cumple Cristo. Noten 1 de Pedro 1, 18 al 20. 1 de Pedro 1 y el versículo 18 hasta el versículo 20. Dice allí: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Es decir, no fuimos rescatados con cosas corruptibles, no fuimos comprados con cosas corruptibles, sino, ¿qué cosa? Sino con la ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, esa es su muerte, como de un cordero sin ¿qué? Ahí están las dos características: la sangre, y en segundo lugar, ¿qué cosa? Un cordero sin ¿qué? Sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que Jesús vino para cumplir dos funciones: uno, para tejer un manto de perfecta justicia, viviendo una vida perfecta sin pecado; y en segundo lugar, cargar los pecados de toda la raza humana y pagar la pena de nuestra culpa, vivir por nosotros y morir por nosotros. A eso vino Jesús. Yo pregunto, ¿creen ustedes que Satanás sabía por qué vino Jesús?
Los demonios sabían. Noten lo que dice Marcos 1, 23 y 24. Marcos 1, el versículo 23 y 24 nos dice claramente que Satanás y sus ángeles sabían a qué venía Jesús para acá. Dice allí: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y luego, ¿qué dicen esos demonios? ¿Has venido para qué? Para destruirlos. ¿Sabían ellos a qué había venido Jesús? Sí. Y luego dice: sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Habían conocido a Jesús en el cielo los demonios antes de ser echados? Claro. ¿Sabían por qué Jesús había venido? Claro, para destruirlos, viviendo una vida perfecta y muriendo por los pecados de los seres humanos para pagar el precio, para recuperar la tierra y para recuperar la libertad de los que se habían vendido a servidumbre del pecado. Así que la misión de Satanás era doble. En primer lugar, Satanás iba a intentar impedir que Jesús viviera una vida perfecta. Y en segundo lugar, iba a impedir que Jesús ofreciera voluntariamente su vida como sacrificio por el pecado. Satanás dice: yo sé que él va a venir a vivir una vida perfecta y a morir por el pecado. Ahora yo voy a impedir que viva la vida perfecta y voy a impedir que él ofrezca voluntariamente su vida por el pecado. Satanás no le podía quitar la vida a Jesús. Si esa muerte no hubiera valido, Jesús tenía que ofrecer su vida. Pero Satanás trató de impedir que Jesús cumpliera su doble misión. Satanás acechó a Jesús 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y usó 4 métodos para tratar de derrotar a Jesús en su misión. El método número 1 fue tratar de quitarle la vida a Jesús antes que Jesús pudiese ofrecer su vida en sacrificio. Varias veces durante el ministerio de Jesús, los impíos trataron de matarlo, ¿sí o no? Pero no pudieron porque aún no había llegado su hora, dice en el Evangelio según San Juan. Había un momento en que Jesús iba a ofrecer su vida. Satanás no se la podía quitar. Jesús tenía que ofrecerla para que tuviera validez para salvar al hombre. Así que el primer método que usó Satanás fue el método de tratar de matar a Jesús antes que Jesús llegara a la cruz. Tenemos varios ejemplos de esto en la Biblia. Permítame leerles primero una cita del Espíritu y Profecía que se encuentra en la Review and Herald, octubre 12, 1897. Está ahí en el manual, en la página 11. Escuchen esto, Jesús hubiera sido muerto en repetidas ocasiones, a no ser por los ángeles celestiales quienes lo atendieron y protegieron hasta el momento en que la suerte de la nación judía fuese decidida. El poder de Dios debía preservar esa vida humana hasta que su día de trabajo hubiese terminado. Satanás procuró matarlo muchas veces. Yo pregunto, ¿Satanás procuró matar a Jesús cuando nació? ¿Conocen Apocalipsis 12, sí o no? Apocalipsis 12 y el versículo, vamos a anotar aquí, versículos 3 y 4. Apareció también otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y ahora noten lo que hace el dragón. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, ¿a fin de qué? A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. A través de Herodes, Satanás procuró matar a Jesús. Satanás dijo: esto lo acabo yo desde un principio. Lo mato antes que pueda ir a la cruz. ¿Tuvo éxito? No, porque Jesús fue protegido. Una vez hubo una tormenta terrible. Jesús estaba durmiendo en el barco. ¿Ustedes creen que esa tormenta fue una tormenta natural?
Fue la peor que los discípulos jamás habían visto. ¿Quién sabía que Jesús estaba durmiendo en el barco? Satanás lo sabía muy bien. Noten lo que dice Mateo 8 y el versículo 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Pero luego Jesús se paró. No era su hora todavía. Se paró y dijo: paz, haya paz. Y se calmó la tormenta. Satanás tenía la intención de ahogarlo. Una vez Jesús estaba en la sinagoga en Nazaret y dijo algunas cosas políticamente incorrectas que a la gente no le gustó. Y lo llevaron empujado para despeñarlo. Nota lo que dice Lucas 4 y el versículo 28 al 30. ¿Quién creen ustedes que estaba detrás de eso? Dicen el deseo de toda la gente es que había demonios disfrazados como seres humanos entre la turba, animando a los que despeñaran a Jesús. Dice ahí en Lucas 4, el versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue, protegido por los ángeles. Varias veces durante su ministerio procuraron apedrearlo. Le menciono solo un ejemplo, Juan 8, 58 y 59. Juan 8, 58 y 59. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús estaba diciendo: yo soy el que estaba en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Yo soy Jehová, estaba diciendo Jesús. Y ellos lo sabían. Versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Satanás procuró matarlo en muchas ocasiones, pero no pudo, porque no había llegado la hora en que Jesús ofreciese voluntariamente su vida por los pecados del mundo. El segundo método que usó Satanás fue tratar de infectar a Jesús con el virus del pecado. Porque si Jesús hubiera pecado, su sacrificio no hubiera sido aceptado. Porque el cordero no podía tener mancha, no podía tener ninguna contaminación. Así que si Jesús hubiera sido infectado con el pecado, él hubiera necesitado un redentor. Tenía que vivir una vida perfecta. Satanás lo acechó todo el tiempo. Nunca dejó a Jesús en paz, con el fin de infectar a Jesús con el virus del pecado. En el monte de la transfiguración, 3 veces Jesús sin titubear le dijo a Satanás: escrito está, y lo venció. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia sobre la victoria de Jesús sobre la tentación. Hebreos 4 y el versículo 15. Todos estos están en el manual. Hebreos 4 y el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo según nuestra semejanza, ¿pero qué? Pero sin pecado. ¿Pudo Satanás infectar a Jesús con el virus del pecado? No. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En Juan 8:46, el Señor Jesucristo desafió a los que estaban escuchando: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? En 1 de Juan 3 y el versículo 5 nos dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En 1 de San Pedro, capítulo 2, 21 al 23, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Muchos textos en la Biblia dicen que Satanás procuró infectar a Jesús con el virus del pecado, pero no pudo en ninguna ocasión hacerlo. Y Jesús vino
con nuestra naturaleza pecaminosa, regenerada por el Espíritu Santo. Noten Romanos 8 y el versículo 1 al 4. Dice el apóstol San Pablo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, ¿en qué? En semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué hizo Jesús como ser humano? Condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Tuvo Satanás éxito en infectar a Jesús? No. ¿Tuvo éxito en matar a Jesús antes que llegara su hora? No. ¿Cuál fue el tercer método? El tercer método fue tratar de distraerlo y desviarlo del camino de la cruz. Que Jesús escogiera otro camino. Y la tentación mayor que le ofreció Satanás fue la de hacerse un rey sin necesidad de sufrir. Que ocupara el trono en Jerusalén y se proclamara rey de todo el planeta sin ir a la cruz y sin sufrir. Mateo 4, 8 al 10 nos dice que desde el comienzo de su ministerio, Satanás le ofreció todos los reinos del mundo. Le dijo: tú no tienes que ir a morir a Jerusalén, yo todo te lo ofrezco en un plato así. Si tan solo me adoras un momento, ni siquiera tienes que ir a la cruz, ni tienes que sufrir. Dice allí: otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Es decir, te doy todos los reinos del mundo, no tienes que sufrir ni morir, todo es tuyo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, Judas se entremetió entre la muchedumbre, tratando de animarlos que tomaran a Jesús para hacerlo rey. Dice en Juan 6 y el versículo 15: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y es interesante que el cabecilla que Satanás usó para que Jesús se proclamara rey fue Judas. Y en el mismo capítulo, en el versículo 66, dice allí, el Señor Jesucristo llamó a Judas diablo, diabolos, porque se estaba prestando como instrumento de Satanás para tratar de convencer a Jesús que se hiciera rey sin ir a la cruz, desviarlo del camino que se había trazado. Inclusive Satanás usó a Pedro para tratar de tentar a Jesús que no fuera a la cruz. ¿Ustedes recuerdan que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Jesús le dijo: bien dicho, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Y luego Jesús dice: voy a Jerusalén a morir. Y ahora Pedro le dice: no, Señor, no seas pesimista, el Mesías no muere, el Mesías reina. Vamos a leer Mateo 16, 22 y 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué es esto de que vas a ir a morir?, dice Pedro. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, y no le estaba hablando solo a Pedro, le estaba hablando al que estaba usando a Pedro: quítate de delante de mí, ¿quién? Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tratar de desviarlo de la cruz, darle un camino más fácil para recuperar el trono, para recuperar el reino. Inclusive Pedro ni siquiera entendió lo que Cristo quiso enseñarle en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración, Dios le mostró a los discípulos la gloria que vendría algún día como resultado de Jesús morir. Jesús fue glorificado, como se verá en su segunda venida. Pedro no entendió de que después de la cruz venía la gloria. No la gloria primero y luego la cruz, o gloria sin cruz. Pedro no entendió, porque después de esto él le dice a Jesús: Señor, no es bueno que vayamos a Jerusalén, a donde tú vas a morir. Quedémonos aquí y hagamos 3 tabernáculos. Uno para ti,
uno para Elías y uno para Moisés. No entendió. Inclusive Satanás usó algo bueno con el fin de desviar a Jesús del camino de la cruz. Cuando el Señor Jesucristo al final de su vida estaba con sus discípulos, vinieron unos griegos y le dijeron a Felipe, le dijeron, queremos hablar con Jesús. Y entonces Jesús dijo, mire, ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Saben lo que querían esos griegos? Querían que Jesús fuera a predicar a Grecia, a proclamar las lindas enseñanzas que estaba enseñando en Israel y que sanara a los enfermos allá. Jesús dijo, no es tiempo de ir a Grecia. Satanás tratando de distraerlo para ir allá con el fin de demorar lo que Jesús iba a hacer en Jerusalén. Pero Jesús dijo, ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Inclusive Judas entregó a Jesús no porque quería que mataran a Jesús, porque cuando él se dio cuenta que iban a matar a Jesús, fue y se ahorcó. Le falló el plan. Judas entregó a Jesús con el fin de que cuando lo estaban maltratando, el Señor Jesucristo se desquitara de ellos y ocupara el trono, destruyendo a los que lo estaban oprimiendo. Pero como le salió mal el plan, el resultado fue que fue y se suicidó. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos esto? Porque en realidad el que llevó a Judas a entregar a Jesús fue Satanás. Noten Juan 13 y el versículo 1 y 2. Juan 13, 1 y 2. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Qué trató de hacer Satanás? Presentarle a Jesús otro plan. Desviarlo del plan. Que ocupara el trono de Jerusalén, se proclamara rey y no muriera por la raza humana. Trató de desviarlo del camino de la cruz. ¿Tuvo éxito Satanás? No tuvo ningún éxito. Jesús puso su rostro hacia Jerusalén y no se desvió a diestra ni a siniestra. El cuarto método que usó Satanás para tratar de frustrar el plan de la salvación fue desanimar a Jesús para que Jesús regresara al cielo cuando estaba pasando por su peor sufrimiento. En Mateo 26 y el versículo 38, yo pregunto, ¿Jesús podría haberse ido al cielo sin haber muerto en la cruz? Tenía esa opción, ¿cómo no? Y Satanás causó el mayor sufrimiento para que Jesús dijera, ¿para qué voy yo a seguir con esto? Mis propios discípulos ni siquiera me siguen. Uno me entregó, el otro me negó 3 veces. Esto no va a salvar a nadie, mejor me voy. Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste, aún hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. 3 veces Jesús elevó una oración a su Padre. Mateo 26, 39, versículo 42 y el versículo 44 nos habla de las 3 veces que Jesús elevó esta oración en el huerto de Getsemaní, porque ahí le fueron puestos los pecados de todo el mundo. De cada ser humano en la historia del planeta fueron colocados sobre Jesús en el huerto de Getsemaní. Una agonía terrible. Y dice ahí en el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 44, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Yo pregunto, ¿qué tenía esa copa que Jesús no tenía ansias de beber, pero que estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Padre? Esa copa tenía la propia ira de su Padre contra el pecado, porque Jesús estaba cargando los pecados de todo el mundo. Noten Juan 18 y el versículo 11. Juan 8, 18, 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, porque Pedro le había cortado la oreja
al criado del sumo sacerdote, dice: la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Quién se levantó contra el propio Jesús? El Padre. Jesús estaba bebiendo la copa de la ira del Padre, porque Jesús había tomado nuestro lugar. Todos los pecados de la raza humana fueron colocados sobre él y estaba siendo castigado por nuestros pecados, por su propio Padre. La sierva del Señor, en el libro Deseo de todas las gentes, página 641, escribió: había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Ahora escuchen esto: Cristo podría a una hora negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. ¿Podría Jesús haber dicho: no voy a beber la copa, y haberse ido al cielo? ¿Cómo no? Todavía no era demasiado tarde, dice la escritora. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. En Hebreos 5 y el versículo 7 se describe la agonía de Jesús en el Getsemaní. Dice allí: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fíjense, en la agonía de Jesús dice: con ruegos y súplicas, con gran clamor y con lágrimas. Hermanos y hermanas, era tan terrible el sufrimiento de Jesús en el Getsemaní, llevando todos los pecados de la raza humana, que en vez de sudar sudor, sudó sangre. ¿Cuánta angustia tiene que tener una persona para sudar gotas de sangre? Dice en Lucas 22:44: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En todo esto, Satanás estaba diciéndole a Jesús: vete, vete. No solo se van a perder todos los seres humanos, tú viniste a ellos, no te conocieron, no te quisieron, ni siquiera tus propios discípulos huyeron. Y tú mismo te vas a perder, no vas a ver más nunca el rostro de tu Padre. Quiero leer del Deseo de todas las gentes, página 701. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba, porque algunos piensan que Jesús, cuando estaba pasando, yo voy a salir del sepulcro al tercer día, mi Padre lo prometió. La sierva de Dios dice: el Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación del sacrificio del Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Es decir, Satanás le decía: si tú sigues adelante con esto, vas a quedar separado para siempre de tu Padre. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza humana, por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y que quebró su corazón. Los discípulos, que deberían haber estado para consolar a Jesús, lo abandonaron. En Mateo 26:56 dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Además de eso, Pedro, uno de sus propios discípulos, lo negó 3 veces. Y la tercera vez usó palabras profanas. Mateo 26, 73 y 74. Un poco después, acercándose, los que allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Es decir, tú has estado con Jesús. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo, y Jesús lo está mirando, su precioso discípulo. Todos los discípulos huyeron. Pedro lo negó. Inclusive uno de sus propios discípulos lo entregó y lo traicionó.
¿Con qué propósito influyó Satanás en esto? Con el fin de que Jesús se rindiera y dijera, ¿para qué esto? De nada vale. Y se fuera al cielo. ¿Y saben qué más hizo Satanás? Causó que la muchedumbre maltratara a Jesús, que los soldados maltrataran a Jesús, ya fuera para que Jesús se fuera al cielo o que Jesús se vengara y así se dañara el plan de la salvación. Dice en Marcos 14 y el versículo 65, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Todo esto fue causa de Satanás, con el fin de desanimar a Jesús para que se fuera o para que pecara vengándose de los que estaban haciéndole eso. En Marcos 15, 16 al 20 dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, lo desnudaron, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Inclusive cuando Jesús estaba colgando en la cruz, Satanás trató de animar a Jesús que se bajara de la cruz. Note lo que dice Mateo 27, 41 al 43. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó y a sí mismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Satanás está desafiando a Jesús, bájate de la cruz, no mueras. Vete, nada vas a lograr con lo que estás haciendo. A otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy el Hijo de Dios. Fue terrible la agonía de Jesús. En Juan 8, 29, el Señor Jesucristo durante su ministerio siempre sintió la cercanía, la presencia de su Padre. Jesús mismo dijo allí en Juan 8, 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Durante su ministerio decía, el Padre no me ha dejado solo, Él siempre está conmigo. Pero cuando Jesús colgó en la cruz, fue algo distinto, porque el Padre retrajo de Él su rostro, porque estaba cargando los pecados de la raza humana. Y por eso en la cruz, según Mateo 27 y el versículo 46, nos dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero luego el Señor Jesucristo hizo sus últimas declaraciones en la cruz. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siempre has estado conmigo. ¿Por qué no siento tu presencia ahora? Y luego Jesús en Juan 19:30 dice las famosas palabras. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando Jesús dijo, consumado es, el plan de la salvación se había completado. Porque Jesús había vivido una vida absolutamente perfecta y había pagado la deuda de los seres humanos. Recuperó lo que Adán perdió, recuperó la libertad de todo aquel que lo reciba como Señor y como Salvador. Ahora, ¿qué fue lo último que Jesús dijo en la cruz? Hay un debate entre los teólogos de si Jesús dijo consumado es y luego dijo en tus manos encomiendo mi espíritu, o si dijo primero en tus manos encomiendo mi espíritu y luego dijo consumado es. En realidad yo pienso que lo último que dijo Jesús en la cruz fue, se encuentra en Lucas el capítulo 23 y el versículo 46,
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús estaba en el sepulcro como prisionero de la justicia divina. Era prisionero del Padre, del juez. En la revista Youth Instructor, esto está en la página 19 de su manual, del mayo 2, 1901, Elena White escribió: aquel que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba por el tiempo establecido. Estaba como prisionero de la justicia divina en esa prisión pedregosa y era responsable ante el juez del universo. Estaba llevando sobre sí los pecados del mundo y solo su pecado lo podía solo su padre, lo podía soltar. Era prisionero de la justicia de su padre. Solo su padre lo podía soltar. Yo pregunto, ¿sabía Satanás que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día? ¿Satanás sabía eso? Oh, claro que lo sabía. Por lo tanto, ¿qué hizo Satanás? Influyó para que se pusiera una guardia romana, para que se pusiera una piedra a la entrada bien grande. Y dice la sierva del Señor que Satanás y sus ángeles pusieron una guardia también, porque sabían que Jesús había dicho a su Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y que el Padre había prometido que si Jesús era fiel, lo iba a resucitar o lo iba a llamar del sepulcro. Así fue que muy temprano, el primer día de la semana, descendieron dos ángeles del cielo. Uno quitó la piedra y se sentó encima de ella. Y el otro ángel, con voz que sacudió la tierra, le dijo a Jesús: oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. El relato de la resurrección se encuentra en Mateo 18 y el versículo 1 al 6. No lo vamos a leer por la premura del tiempo, pero ahí habla de cómo los ángeles descendieron, quitaron la piedra, etc. Voy a leerles, es el relato del Espíritu de Profecía sobre la resurrección de Jesús. Primeros Escritos, páginas 181 y 182. Espectacular esto. Uno de los dos ángeles echó mano de la enorme losa y empujándola a un lado de la entrada se sentó encima. El otro ángel entró en la tumba y desenvolvió el lienzo que envolvía la cabeza de Jesús. Entonces el ángel del cielo, con voz que hizo estremecer la tierra, exclamó: tú, Hijo de Dios, tu Padre te llama, sal. Yo pregunto, ¿en manos de quién había cometido Jesús su espíritu? En manos del Padre. Ahora, ¿qué va a hacer el Padre? El Padre le dice: ahora te voy a llamar. Sigue diciendo: la muerte no tuvo ya dominio sobre Jesús. Se levantó de entre los muertos como triunfante vencedor. La hueste angélica contemplaba la escena con solemne admiración. Y al surgir Jesús del sepulcro, aquellos resplandecientes ángeles se postraron en tierra para adorarle y le saludaron con cánticos triunfales de victoria. Ahora, algunas personas dicen: pero pastor, ¿acaso la Biblia no dice que Jesús fue él mismo el que se resucitó? Ustedes conocen los versículos, Juan 10, 17 y 18, está en la página 20 del manual de los que lo tienen. Dijo Jesús: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mismo la pongo. Y luego el versículo 18, siguiendo, dice: tengo poder para tomarla. La palabra poder se traduce mejor autoridad. Tengo autoridad para ponerla y tengo poder o autoridad para volverla a tomar. Pero ¿de dónde vino la autoridad de Jesús para poner su vida y para volverla a tomar? ¿Necesitaba permiso de su Padre para tomar la vida que estaba en él? Sí, porque la última parte del versículo 18 dice: este mandamiento recibí de ¿quién? Este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre lo llamó y Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en él. Jesús se resucitó, pero porque el Padre le autorizó que tomara su vida. Y Jesús no resucitó solo.
resucitaron las primicias con Él. Note Mateo 27, 51 al 53. Cuando Jesús murió, dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Quiénes eran estos? El Espíritu de Profecía los identifica como personas que a costa de su vida habían permanecido fieles a Jesús. Mártires desde el comienzo de la historia. Posiblemente Abel estuviera entre ellos, posiblemente Juan el Bautista, no lo sabemos, pero eran mártires. Resucitaron glorificados, es decir, para no morir más. Vamos a encontrar que fueron llevados por Jesús 40 días después al cielo, cuando Jesús ascendió al cielo, como las primicias de todos los que resucitarán del sepulcro cuando Jesús los llame. El cielo celebró cuando Jesús resucitó. En Apocalipsis 12:10 encontramos la reacción del cielo cuando Jesús ganó la victoria. Cuando Jesús resucitó, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Antes de la cruz, Satanás iba representando este planeta en las reuniones en el cielo, pero después de eso fue echado fuera y Jesús ahora representa a este mundo. Todo el cielo cantó, dijeron: Jesús, como prometió, venció. 33 años vivió una vida perfecta y murió. Y por lo tanto ahora dicen: vayamos preparando la fiesta para el regreso del héroe de guerra. Y ustedes dicen: ¿para qué, pastor, ha dedicado todo este tiempo a hablar de esto? Porque esto nos va a dar la razón por la cual se celebra el triunfo y el regreso de Jesús al cielo en Apocalipsis, el capítulo 4 y el capítulo 5, que son los capítulos introductorios a los 7 sellos. En realidad, esos capítulos tienen como fin mostrar la celebración celestial cuando Jesús llegó al cielo con las primicias, victorioso del campo de batalla, con las heridas en su cuerpo, sí, pero vivo y victorioso sobre el maligno. Pero ese será nuestro próximo emocionante episodio.